Hay temáticas que se nos facilitan a unos, hay temáticas que se nos dificulta a otros, ¿sí? Entonces, no porque mi compañero Santiago estudie 10 horas al día, yo también tenga que decir, yo voy a colocar en mi plan de estudio 10 horas, porque si él puede, yo también puedo hacerlo. No porque es que resulta que Santiago pues tiene sus actividades diferentes a las mías, su tiempo diferente al mío, entonces pues su planeación pues va a ser de acuerdo a su realidad. Entonces, fundamental que ese plan de estudio pues esté hecho a la disposición y al tiempo y al proceso de aprendizaje de la persona. Que sea sencillo y práctico, pues queremos es aprender, ¿cierto? A veces nos dedicamos a ser tan estructurados y tan psicorrígidos que evitamos esa practicidad o esa flexibilidad mental que podemos llegar a tener y que nos va a permitir aprender con mayor claridad o con mayor agilidad un tema. Entonces, fundamental estas características. ¿Listo? Otro tema fundamental en estas técnicas de estudio, pues es el método de estudio que yo vaya a utilizar. Y en ese método de estudio tocamos algo fundamental, que es la lectura. Leer es muy importante. Leer nos va a permitir conocer las limitaciones que se tienen para leer, ¿cierto? Es fundamental que ustedes realicen los procesos de lectura diario. Había alguien que nos decía hace un momento, a mí me gusta leer, excelente, excelente. Existen dos etapas en la lectura, que son la lectura rápida y la lectura atenta. ¿Ustedes cuáles consideran que es la más eficaz? ¿La rápida o la atenta? En el momento en el que la lectura atenta. La atenta. Porque yo soy de esas personas que a veces les cuesta captar información. Ok. Pero es importante que aprendamos, si bien es cierto, sí, la lectura atenta pues nos va a permitir comprender la información que estoy viendo, visualizando, que estoy aprendiendo, ¿sí? Es importante que aprendamos a mantener una lectura rápida, porque cuando yo tengo un texto y en esta planeación de técnica de estudio, pues aprendo a leer de manera rápida, pues voy a poder sacar las ideas principales del texto y voy a poder comprender acerca del tema que estoy aprendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos facilita que aprendamos a tener una lectura rápida? ¿Qué creen ustedes que facilita que las personas puedan llegar a tener una lectura rápida? Leer. Leer, ¿cierto? La práctica. Si yo todos los días me dedico a leer algo, pues, ¿qué voy a hacer? Se me va a facilitar ese aprendizaje, esa comprensión del texto que esté leyendo, ¿sí? Y voy a estar, pues, más atento a la información que voy a leer. Entonces, una invitación fundamental ahorita que ustedes están en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Y es que aprendan o dediquen siempre un tiempo a la lectura, hacia la lectura de lo que a ustedes les guste, de los que a ustedes les llame la atención, ¿sí? Empiecen a generar esa lectura. ¿Por qué es importante la lectura rápida dentro de ese método de estudio que yo voy a empezar a definir? Porque pues me va a facilitar conocer, bueno, esta es la temática que yo voy a trabajar, como identificar la idea central del texto. Pero para yo poder hacer lecturas rápidas, pues lo que les digo, practicar todos los días, leer de a poquito, leer un texto, leer algo que nos guste, algo que nos llame la atención. ¿Listo? La lectura tiene dos objetivos básicos. Primero, entender lo que se está leyendo. Y segundo, pues tenemos que aprender a hacerlo en el menor tiempo posible. Hay personas que a veces nos cuesta un poco aprender un tema, pero es precisamente por eso, porque tenemos que generar ese hábito de la lectura e incrementar ese ritmo, perdón, de aprender a leer rápido. ¿Listo? Existen algunas cosas que impiden una buena lectura. Esto es, pues son la vocalización, las repeticiones mentales, las regresiones que yo pueda tener en el momento en el que esté leyendo. Entonces,
estas técnicas o este método de estudio lo puedo desarrollar a través de la lectura práctica, diaria. ¿Listo? Existen unas fases que se deben realizar mientras se lee. Primero, para yo poder ya tener este método, ¿no? Esta técnica de estudio. Primero, debo hacer un reconocimiento de la lectura. ¿Sí? Ese reconocimiento lo hago a través de la lectura rápida. Entonces, yo miro el texto y digo, bueno, este texto trata de tal cosa. A nivel general, hacer una lectura rápida es como leer como ciertas palabras, las palabras principales que tiene el texto, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago en una lectura rápida es reconocer de qué se trata la temática. ¿Sí? Luego, lo que debo hacer es organizar esa información, estructurar ese texto de la información o del libro, del artículo que estoy leyendo en ese momento. Posteriormente, voy a hacer la elaboración de esa información que ya leí. Algunas veces ustedes han escuchado decir a los profes o cuando están ustedes en un taller, en una capacitación, vamos a leer el siguiente texto o quiero que me digan con sus palabras qué entendieron de este texto. ¿Cierto? Entonces, como yo interprete la información, es como yo voy a elaborar pues ese método de estudio de aquella guía que me dejó el profesor para aprenderme durante esta unidad. Entonces, debo aprender a elaborar mi propio texto con mis propias palabras, como yo lo entendí. Ojo cuando yo vaya a hacer esa elaboración de mi propio texto de estudio, ¿sí? O de mi propia técnica de estudio, porque no puede ser que el texto me esté hablando de un partido de fútbol y resulte que en mi interpretación yo termine hablando de un balón de fútbol. ¿Sí? Entonces, que la idea fundamental de ese texto no se vaya a perder, que yo aprenda a manejar, a tener ese vocabulario para poder construir con mis propias palabras, con las palabras en las que se me facilitó entender mejor ese texto, en el cual hice la elaboración de mi propia información y evaluar si efectivamente ese texto que elaboré, pues sí me va a servir a la hora de aprender la temática o la guía que tengo en el momento. Una técnica fundamental dentro de las técnicas de estudio está la de subrayar. Cuando tenemos un texto, ¿para qué nos sirve subrayarlo? ¿Será para que se vea bonito? ¿Ustedes qué piensan? Para relevar lo más importante. Para resaltar lo más importante de un texto. Eso, muy bien. Entonces yo ya hice una lectura rápida de la información y agarro un marcador y entonces empiezo a marcar lo más importante. Ojo cuando yo voy a marcar lo más importante. Cuando yo no hago lecturas rápidas, pues termino señalando todo y digo, no, es que todo es importante, ¿cierto? Entonces, fundamental, ese resaltador que voy a utilizar, realmente, ¿qué es lo importante de la lectura? ¿Por qué lo subrayo? ¿Por qué creen ustedes que nosotros subrayamos? Para resaltar una idea importante. Exacto, para poder recordar muy bien que esta idea fue importante. ¿Y qué se debe subrayar? ¿La idea o todo el párrafo? ¿Ustedes qué piensan? La idea. Exacto. La idea. Se extracta la idea principal de un texto, sea corto, sea mediano, Lo más sea grande. importante. Eso, lo más importante de la lectura o del texto que yo tengo en ese momento, ¿cierto? Y debo saber cuándo lo debo subrayar, en qué momento agarro ese resaltador y digo, no, esto es importante, esto me lo tengo que aprender, esto lo tengo que volver a repasar porque probablemente me salga en el trabajo, me salga en el parcial, ¿sí? Entonces, fundamental, si yo voy a utilizar la técnica del subrayado, pues saber qué voy a subrayar, que no todo el texto, no todos los párrafos van a estar de color, ¿sí? Cuándo debo subrayar y qué puntualmente es lo que se debe subrayar. Otra técnica fundamental es la técnica del esquema, ¿sí? Un esquema, pues bien realizado, bien. Hay personas que utilizan esta técnica del esquema porque pues tienen como
esa facilidad de aprender haciendo este tipo de registros mentales. ¿Sí? ¿Por qué es importante utilizar los esquemas? Esto pues primero porque facilita la comprensión del texto, nos lleva diariamente y activamente a estudiarlo, a revisarlo, a mirar las ideas principales, ¿sí? Es mucho más sencilla la información, ¿sí? Más específica. Hay personas que se les facilita o tienen mayor habilidad para aprender con su memoria visual. Entonces, si yo ya hice mi esquema conceptual o mi esquema mental, ya recordé la idea principal del texto, entonces, bueno, yo ya hice mi esquema. Hay otras personas que no hacen mapas conceptuales, sino que hacen líneas del tiempo. Entonces, en esas líneas del tiempo colocan las actividades específicas y pues se les facilita memorizarlos y visualmente recordarlos de esa manera, ¿sí? Nos ayuda a repasar la temática o la información en el momento y nos ayuda a tener como una síntesis y un análisis del contenido que estoy estudiando, que estoy revisando. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes ha utilizado el esquema mental para su proceso de aprendizaje? Yo suelo utilizar mapas mentales o trato de idear un plan para esto, llevar a cabo alguna, por decirlo así, hablar sobre un tema en específico. Exacto. Muy bien, muy bien. Cada uno, dependiendo de cómo mejor se le facilite el aprendizaje, pues va escogiendo su mapa mental, su línea del tiempo, su esquema conceptual o su subrayado, ¿sí? Cada uno va escogiendo y va identificando, bueno, yo cómo aprendo mejor, cómo se me facilita más, y pues se va yendo por el ladito que sea más eficaz para ustedes. Otra técnica, pues, es el resumen. Después de que yo ya hice toda esa planeación, ya generé mi ambiente, ya adecué mi espacio, utilicé el subrayado, realicé los esquemas, pues es importante también que yo ya tenga definido el resumen de la lectura o de la información que tengo, del texto que aprendí, ¿sí? Es fundamental que en esos resúmenes, pues si hay palabras desconocidas, tratemos de buscar, de hacer un diccionario propio, ¿sí? De aquellas palabras que de pronto son fundamentales que yo aprenda, que yo no conozco, y que sé que durante todo este año en este tema o en esta disciplina, pues lo voy a ver. Entonces tengo mi propio diccionario y en ese resumen, pues también registro mi diccionario, el cual pues se me va a facilitar en el momento en el que se me olvide algo, pues voy y lo consulto y ahí tengo la palabra principal o la palabra que a veces buscando el significado de una palabra, pues eso también nos ayuda a entender un poco más de qué se trata el texto. ¿Listo? Y algo fundamental, el repaso. No me puedo quedar solamente con que busqué el sitio, generé el ambiente, me alejé del ruido, subrayé la información, hice mi esquema mental y hasta allí llegué. No, es importante que siempre busquen y generen ese espacio para que vuelvan a repasar el tema. Porque si ustedes hacen todo lo anteriormente, pero no volvieron a repasar, pues se les va a dificultar aprender la temática. O si solamente estudiaron lo que vieron con el profesor y no repasaron los apuntes, pues se les va a dificultar ese proceso de aprendizaje. Ese repaso nos va a ayudar a memorizar, pero ojo cuando yo hablo de memorizar, no es como por ejemplo cuando éramos niños que nos enseñaron las tablas y pues el proceso de aprendizaje, aunque era muy efectivo, eh, para algunas cosas, pues para algunas otras no nos va a servir. Por eso es fundamental que yo repase el tema que vi, porque pues esa memoria que yo haga en el momento en el que repase, pues me va a ayudar no a tener una memoria específica de un tema, sino a poder comprender el tema que estoy leyendo o que estoy aprendiendo. ¿Sí? Entonces, una vez confeccionado ese esquema, después de que hice la lectura, después de que hice el subrayado, pues para yo poder apropiarme de la información y asimilarla, debo repasar. ¿Listo?
No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, todo el tema claro, logran identificar ustedes a partir de lo que vimos allí, cuál es la técnica que mejor se le va a facilitar a ustedes en su proceso de aprendizaje. Y quisiera escuchar, bueno, con base a lo que vimos, a qué se comprometen ustedes en este inicio de labores académicas a nivel personal y profesional. Bueno, Buenas pues noches. yo tengo algo muy importante que decir. Perdóneme que le interrumpa a la chica, pero pues yo pasé en este año por un proceso en el que mi memoria era a corto plazo. No era capaz de captar información sin tenerla que estar preguntando en distintas ocasiones, en distintas repeticiones. Un ejemplo muy contundente, ir a hacer un mandado a la tienda. Tenía que preguntarle a la persona qué cosas necesitaba y en qué cantidad, porque se me olvidaba al instante. Entonces, ¿qué logré sacar de este proceso que pasé? Es momento que con el iniciar la universidad es momento de captar, o sea, de prestar atención a los pequeños detalles para que al momento de procesar la información se me haga más fácil poder captar la información sin que se me olvide al instante. También he practicado mucho el tomar apuntes, tener a la mano siempre los apuntes para irlos repasando siempre para evitar que se me llegue a olvidar lo que uno practica. Gracias. Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias por compartirnos su experiencia y su método de estudio. Fundamental. Yo ya sé, yo ya me conozco, ya sé Perdóname que vuelva y te interrumpa. El método que pienso aplicar en la carrera es, pues a lo largo de esta sesión observé que tú hablabas de tomar ese método de estudio y el que pienso aplicar es estar estudiando todos los días. Yo sé que va a ser para mí algo muy agotador, pero ¿a qué voy? Quiero evitar volver a iniciar ese proceso de que se me olvida lo que uno va aprendiendo, o sea, el proceso, en el momento en el de leer una lectura y de captar la información, quiero evitar eso, porque pues ese proceso para mí fue demasiado duro volver a evitar eso, y pues, ¿qué me voy a proponer? A estar leyendo todos los días, a tomar apuntes para evitar de nuevo que me vuelva a ocurrir lo que me sucedió este año. Excelente, Luis Miguel. Muchísimas gracias por su participación. Eso que nos acaba de comentar el compañero, pues es fundamental, ¿sí? Y es el objetivo o era el propósito del encuentro del día de hoy. Es con base a esta información que yo ya tengo, bueno, yo ya sé cómo es mi estilo de aprendizaje, yo ya sé que se me dificulta aprender esto, que tengo que tomar apuntes, entonces voy a hacer esta estrategia, sé que voy a generar el hábito, entonces tengo que ser consciente de que y tener la disposición de que si no tengo el hábito, pues tengo que empezar a generarlo, sé que voy a sacar el espacio y voy a empezar a utilizar la técnica que considero se me va a facilitar más. Si yo utilizo esa técnica y no me funciona, pues ¿qué debo hacer? Cambiar la estrategia, pero nunca rendirme, jamás rendirme, ¿sí? Porque si no, si se me dificultó en una manera, pues cambio la técnica, cambio la estrategia y lo vuelvo a hacer. Como toda disciplina, cuando yo les hablaba hace un momento de que era una técnica y estábamos comentando qué técnicas en nuestra vida diaria o en los aspectos de nuestra vida teníamos, cada uno compartió, ¿no? Que la técnica en la cocina, que hablábamos de la técnica del deporte y bueno, entonces cada uno utiliza la técnica en la medida en la que le vaya a generar o le vaya a proporcionar o se le vaya a facilitar ese aprendizaje. ¿Listo? ¿Alguien más que nos quiera compartir pues cuál es la estrategia que va a utilizar en su proceso de aprendizaje durante este proceso formativo en Uniminuto? Creo que Pues, hay alguien con la profe, mano levantada. profe, ya hay alguien que levantó la mano, disculpa. Pues, profe, yo creo que, pues, en mi caso, hablo por, pues,
en mi caso específicamente, pues crear el hábito de leer, ya que pues realmente leo muy poco, y pues realmente yo me gradué hace mucho tiempo del colegio y no tuve ningún otro estudio desde el 2010. Entonces, todo lo que vimos hoy acerca de las fases de la buena lectura, lo de subrayar, el resumen, el repaso, realmente sí me ayudó bastante como para poder crear la técnica para poder retener información y también la técnica de estudio para poder identificar cuál es el tiempo que yo debo tener para poder estudiar, y también el espacio y el ambiente en el que lo debo hacer, porque sí, la verdad sí me cuesta bastante debido a, pues, a varios factores en mi casa, debido a la familia, me refiero a los niños, el espacio como tal. Entonces, la clase de hoy pues sí me gustó mucho, a que puedo organizarme desde las técnicas de estudio hasta las de lectura. Exacto, Erika, muy bien. Eso es cuestión, usted lo acaba de decir, de organizarse y sacar ese tiempo que pues va a ser fundamental para ustedes. Utilizar lo que mejor se les facilite, generar el ambiente es fundamental, generar el espacio es fundamental, porque eso, como les decía hace un momento, va a facilitar que ustedes aprendan con mayor disposición. ¿Alguien más tiene la mano levantadita por ahí? Muestra a ver. Wanderley. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas noches, tardes, perdón. cuéntame. Sí, buenas Pues, bueno, noches ya. en mi caso, pues, mi técnica como tal así de estudio fue muy diferente, porque igualmente yo me considero, la verdad, en mi campo profesional, pues porque pues, soy graduado de psicólogo de la Universidad de Pamplona en el 2020, y pues mis campos y técnicas en la cual yo utilizaba era de mantener prácticamente. Se te cerró el micrófono. Me parece súper, o sea, súper factible la parte de subrayar, porque yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba haciendo el octavo semestre en psicología, yo estaba, bueno, a mí se me hacía un poquito complicado la parte de psicopatología, sí, porque igualmente la psicología trata de abarcar y estudiar la mentalidad y comportamientos y reacciones de los pacientes, bueno, en caso de las personas. Y pues siempre hay tipos de pacientes con tipo de patología, ¿sí? Entonces, en ese caso yo tenía que, o sea, me tomé como la opción de aplicar, a realizar un glosario en la cual yo pudiera buscarle el significado a cada patología, ¿sí? Bueno, y también trataba de sacar como los espacios, pues como le dije, tenía en las mañanas las jornadas educativas de la universidad, y por la tarde pues hacía prácticas, y por la noche trabajaba en un café internet. Entonces, pues como le digo, siempre trataba de sacar como un cronograma de los horarios en el cual yo pudiera decir, bueno, en este espacio que me queda puedo realizar una autoevaluación entre yo mismo para poder saber qué es lo que me está haciendo fácil y qué es lo que se me está complicando. Y pues esta es la técnica en la cual yo voy a aplicar también para esta nueva carrera, porque pues de eso se trata, ¿no? Como de sacar la parte factible de cada quien. Excelente, muy bien, así es. La idea es que si yo utilicé esta técnica anteriormente y me funcionó, pues la vuelvo a utilizar. ¿Sí? Excelente, maravilloso. Esto que acaba de decir el compañero en el tema de me evalúo es fundamental. A veces yo digo, no, pero yo ya tengo toda mi rutina y ya hice toda la actividad, pero eso no me sirve, no funciona. Bueno, tengo que evaluar realmente en qué estoy fallando, si de pronto no estoy siendo constante, hoy sí estudié y mañana no, ¿sí? De pronto la rutina, o de pronto hay mucha distracción o mucho ruido acá en el lugar donde estoy que está impidiendo que yo logre concentrarme, ¿sí? Entonces, evaluar ese proceso de aprendizaje, evaluar toda esa técnica, toda esa planificación, esos métodos que estoy utilizando, que decidí utilizar, son fundamentales para saber qué tan eficaz es ese aprendizaje que estoy generando. Muchísimas gracias por su participación.
¿Alguien más nos quiere contar cuál es la Gracias. técnica que va a utilizar? Y ya vamos cerrando. Chicos, por el chat les compartí la evaluación de satisfacción de la inducción para que porfa todo la podamos contestar rápidamente. Y también los esperamos a las 7:30 en la inducción de identidad misional. Ya les comparto por acá el link de conexión también. Qué pena, Gracias, chicos. Ángel. Yo agregué el número de contacto, pues el número telefónico que tú nos enviaste y no encontré manera de guardar, o sea, porque tengo otro número agregado de la universidad y no encontré forma de guardarlo. La única forma que pude encontrar para enviarte mis datos, o sea, mi asistencia, fue por mensaje de texto. No sé si ya te habrá llegado. El teléfono lo tienen ocupado haciendo una llamada, entonces en este momento no lo podemos revisar. Ay, Si gusta, mañana le respondo. Igualmente, pues aquí por el chat, a los que podamos ir contestando la encuesta, les agradezco. o pues si quieres se la doy acá y usted apunta la encuesta, porque es que no encuentro otra manera de enviarle el mensaje. Mañana le respondo el mensaje, no te preocupes. Listo, gracias. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por atender este llamado. Espero que empecemos a colocar en práctica todo lo que aprendimos. Fue un rato muy agradable conversar con ustedes, fue un taller muy especial porque muy interactivo, fueron muy participativos y pues esto nos facilita a que aprendamos, a que entre todos construyamos y pasemos un rato agradable. Aprovecho, les informo que desde Bienestar Institucional nosotros realizamos atenciones psicológicas a aquellas personas que requieran de pronto un acompañamiento, una atención. Con mucho gusto, aquí estoy en toda la disposición para apoyarles, para orientarles, para acompañarles en lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Nuevamente les doy la bienvenida a Uniminuto y espero que todo ese proyecto de vida que ustedes vayan a emprender o van a empezar o empezaron a emprender con nosotros, pues lo culminen satisfactoriamente con toda la motivación y con toda la actitud y disposición que sé y estoy segura que todas lo van a tener y que vamos a tener unos excelentes profesionales de Uniminuto. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por su participación y los invitamos ahora a que se conecten, bueno, primero a que hagan 5 minutos de pausa activa y a las 7:30 se conecten al taller que nuestro líder de pastoral ha definido para ustedes y pues, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con identidad misional. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Qué pena. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Excelente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.